¿Cómo están todos? ¿Se gozaron en la alabanza o no? Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje. Yo le quiero leer aquí en Jeremías capítulo 9, versículo 23, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y Él quiere que nosotros podamos conocerle y entenderle. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios viene a nosotros y cuando nosotros no la entendemos, el enemigo se la roba. Por eso es tan importante que nosotros crezcamos en nuestro nivel de recibir la palabra. No te puedes quedar con un mensaje que no entiendes o con una cita bíblica que no entiendes. El Señor quiere que tú la comprendas. Entonces, en el conocimiento y en el entendimiento, ahí está el triunfo, el éxito en la vida. Cuando uno no lo entiende, pues entonces uno va a ir caminando de manera que el enemigo le va a estar robando. Fíjese bien que entre el recibir usted algo de parte de Dios y el entenderlo aquello, ahí hay un espacio. En ese espacio está el enemigo. Y entonces cuando a usted le están dando una palabra, cuando usted está recibiendo una palabra, si usted no la entiende, el enemigo se la roba. Y la palabra de Dios tiene tantas, ¿cómo se lo puedo decir? Tiene tantos regalos, tantos secretos, tantos misterios, que esos misterios están revelados para aquellos que los buscan, para aquellos que se toman el tiempo de entenderlo, de conocerlo. Porque Dios, híjole, tiene tantas cosas para nosotros. Tiene tantas cosas para ti. Pero si tú no las entiendes, no las vas a poder disfrutar. Aunque Dios tenga todo. La palabra de Dios dice que Dios mismo se expresa así. Dice: mía es la tierra y su plenitud. O sea, todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él. No hay absolutamente nada que no tenga. Y tú y yo somos sus hijos. Y Él quiere que eso nosotros lo disfrutemos. De que hay cosas que el Señor no nos va a dar si tú no se las preguntas. Si tú no se lo pides, no te lo va a dar. Dios es bueno, sí, sin duda. Eso no está a discusión. Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Pero cuando usted ve a Jesús, imagínese a un Jesús, vamos a decir, imagínese que Jesús resucitó. Jesús resucitó y ve a un par de discípulos de Él que van caminando. Y entonces Él se acerca con ellos. Usted lo ha leído, ahí está cuando habla acerca del camino a Emaús, en el Evangelio de San Lucas. Y entonces van los dos caminando y van tristes, decepcionados, enojados. ¿Por qué? Porque Jesús había terminado en la cruz. Ahí terminó en la cruz Jesús. Y ellos estaban, no, hombre, pues pensábamos esto, pensábamos aquello. Y Jesús se acerca, obviamente que ellos no lo conocieron, sus ojos estaban velados, que no podían entender que era Él. Y entonces va caminando con ellos. Y les dice: ¿y de qué platican? Pues de todas las cosas, les dice, de todo lo que ha pasado aquí en Jerusalén. Vaya conmigo ahí el Evangelio de San Lucas. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y dice: sucedió, verso 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dice: Jesús se acercó con ellos, iba caminando con ellos. Y ellos no sabían que era Jesús. ¿Cuántas veces Jesús no habrá caminado al lado tuyo? Y dice:
Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús, les hace la pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos estaban tristes. ¿Sí? ¿Por qué estaban tristes? Porque no habían entendido las cosas que habían sucedido. Les faltaba el entendimiento. Por eso digo yo, es tan importante el entendimiento. Porque las cosas que habían sucedido era lo más maravilloso que podía haberles pasado a cada uno de nosotros. El hecho de que nuestro Señor Jesús murió, entregó su vida, derramó su sangre, perdonó y pagó toda nuestra deuda y resucitó al tercer día, pero ellos no lo entendieron. Estaban tristes. Entonces la gente puede estar triste por una buena noticia que no entiende. No sé si me explico. Y entonces dice que Jesús le respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único que no? Él era el protagonista, pues, ¿verdad?, de todas las cosas. Dice, entonces él les dijo: ¿qué cosas? ¿Por qué pregunta? ¿Sí? Porque él quiere ver qué tan interesado estás. Le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Dice el 21, dice: pero nosotros esperábamos. Cuando él dice nosotros esperábamos, quiere decir que ya no lo estaban esperando. Ellos habían perdido la esperanza. Esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. El que había de redimir. Ya Israel ya estaba redimido. Pero ellos no sabían. ¿Por qué? Porque no lo habían entendido. Así hay cosas que están disponibles para ti en esta tarde, yo te digo. Pero el hecho de no entenderlas puede ser que te prive de disfrutar de ellas. Como en el caso de ellos, estaban tristes. Y dice: y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y el 22 dice: fíjese lo que dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, ya sabían que él había resucitado. Pero ¿qué sucedió con esa información? Pues no la creyeron. No la creyeron. Ya había sucedido todo lo necesario. Ya había pasado todo. Y estas eran personas que habían caminado con Jesús, que habían tenido una intimidad con Jesús. Quizás habían visto milagros de Jesús, quizás habían escuchado sus sermones en esa privacidad de grupos pequeños de 15 o 20 o 50, y estar sentados a sus pies y oírlo hablar y todo eso. Aún con todo y eso, ellos estaban tristes, sin esperanza y sin creer en lo que les habían dicho. Yo pienso que esa es la condición muchas veces de la iglesia, que se encuentra triste, decepcionada, sin creer, cuando hay algo que ya sucedió. Ya sucedió eso, ya es una verdad. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, pagó nuestra deuda, pagó ese precio que era necesario con su vida por nosotros, y resucitó. Pero quien no lo entiende, para quien no lo entiende, es como si no hubiera sucedido nada. Y luego dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, les reprochó Jesús y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Él no se manifestó todavía que él era Jesús, pero les dijo: esto es lo que son.
insensatos y tardos de corazón. Y ellos simplemente recibieron la exhortación. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y el verso 28 para mí es un verso muy clave, porque dice ahí, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. ¿Sí? Llegaron hasta la aldea y él hizo como que, y ellos, ¿a dónde vas? Quédate aquí con nosotros. Digo, qué detalle de Jesús, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a decir más si tú no quieres. Si tú no quieres, yo no te voy a decir. Y así nos encontramos muchos de nosotros, que no queremos oír más. Entonces, Jesús no nos va a decir más de lo que nosotros queremos oír, de lo que tú quieres oír. Por eso dice, el que pide, se le da, recibe, ¿sí? Al que llama, se le abre. Ellos dijeron, no te vayas. Y entonces él se quedó con ellos. Lo que nos está comunicando a través de esta escritura es la importancia de la intimidad con él. ¿Qué tanta intimidad tienes con él? ¿Qué tanto te puedes quedar ahí una tarde, una noche, una madrugada, esperando una respuesta de algo que le estás preguntando? Porque cuando tú le preguntas, él te va a responder. Porque él lo dice aquí en la palabra. Y si tú dices no, pues no sé, quizás eso es para otros, quiere decir que no entendiste. Y entonces el enemigo te roba ese regalo de esa verdad. Porque él quiere que nosotros, él quiere revelar a nosotros sus planes, sus secretos, sus misterios. ¿A quién? A nosotros, a sus hijos, a sus hermanos. Es más, lo primero que Jesús hace cuando él resucita, ¿se acuerda que se encontró con quién? Se encontró con una mujer primeramente. Vea conmigo, eso está en el Evangelio de San Juan. Vaya al final del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, y dice el versículo 11, dice, pero María estaba fuera llorando del sepulcro, ¿verdad? Junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Se asomó para adentro, ¿verdad, María? Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ya no estaba el cuerpo ahí. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles le hablaron. Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el encargado ahí de todo el jardín del sepulcro, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él dice, Jesús, ve a mis hermanos, ¿sí? Ve a mis hermanos, ve a decirles que me viste, ¿sí? Porque ellos necesitan oír que me viste. Esa fue la primera instrucción que le dio Jesús a María. Ve a mis hermanos. ¿Sí? Cuando tienes un encuentro con el Señor, Él espera que tú testifiques, que des testimonio de tu encuentro con el Señor. Que esa experiencia que has tenido la puedas pasar a otros. El Señor quiere eso. Y Él le dijo eso. Ve a mis hermanos.
Y entonces dice, María Magdalena fue a dar las buenas nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Déjeme decir una cosa, que Jesús, aunque aquellos no habían creído, aunque aquellos estaban tristes, aunque aquellos estaban decepcionados, aunque habían perdido la esperanza, Él los consideraba mis hermanos. Aun cuando hemos estado en una posición que no es la mejor posición, no por eso el Señor nos deja de considerar algo valioso. Muchos de nosotros no nos hemos portado de lo mejor, ¿verdad? Pero Él como quiera no deja de llamarnos hermanos. Como quiera no deja de estar interesado en nosotros. Él está interesado en nosotros. Pero si nosotros no entendemos eso y si no entendemos todas las cosas que están sucediendo, que está escrito en la Escritura, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿sí? Eso tiene que ser algo que transforme nuestro patrón de pensamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un regalo. Dice el Señor, todo lo que está sucediendo a tu alrededor, yo lo estoy manejando de tal manera que sea para tu bendición, para tu bien. Aún los momentos que quizás no son tan agradables para ti, yo los estoy manejando para tu bien, para tu provecho. Si nosotros no entendemos eso, nos estamos perdiendo de algo precioso. ¿Por qué? Porque vamos a estar molestos, porque las cosas no nos han salido, ¿sí? Porque nos han salido mal, no han salido como queríamos. Quizás algún negocio se nos ha caído, ¿sí? Quizás alguna cosecha no la hemos logrado, quizás, en fin. Pero el hecho de que las cosas no hayan salido no quiere decir que Dios no está involucrado. Tenemos que aprender a entender, ¿sí? Tenemos que conocer de parte de Dios que eso está preparado para nuestro bien, para nuestro provecho. Jesús dio una enseñanza que se me hace muy importante, hablando acerca del tema del entendimiento, que nosotros podamos entender que en cualquier multitud, en cualquier grupo de gente, generalmente la palabra de Dios va a ser tomada de distintas formas. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 13, después de predicar él acerca o de compartirles acerca de la parábola del sembrador, dice que él les dijo algo a sus discípulos, porque ellos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué nos hablas así de tal manera que no podemos entender lo que nos estás diciendo? Dinos las cosas pues claramente. Pero Jesús le dijo, les contestó esto en el versículo 10 del capítulo 13 de Mateo. Si usted lo encuentra, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús dijo: a ustedes les permito que conozcan esos misterios, pero a los demás no. Y uno dijera: bueno, ¿por qué a unos sí, a otros no? Pues por la condición de su corazón, no fue por otra cosa. Y sigue leyendo ahí, versículo 12, dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué está hablando? De los misterios, de los secretos del reino. Porque a cualquiera que los entiende, dice, le será dado más. Pero al que no los entiende, aún lo que cree tener le será quitado. Y por ejemplo, Dios tiene tantos misterios, tantos secretos, tantas claves que a simple vista quizás no lo puedes ver. Pero cuando tú te metes y los empiezas a meditar y lo crees, lo recibes, lo obedeces, entonces tu vida empieza a cambiar. Es tan sencillo como decir, si tú piensas, yo me acuerdo de esa frase, la escribí hace muchos años y la escribí aquí en mi Biblia, porque dice: lo que tú crees que es importante, tú lo haces todos los días. Todos los días.
Si tú crees que es importante lavarte los dientes, te vas a levantar cada mañana y te vas a lavar los dientes. Si tú crees que es importante el alimento, pues te vas a levantar y vas a tomar tu desayuno. Y así, cada cosa que tú haces, el aseo personal, o sea, lo vas a hacer porque sabes que es importante. Pero si tú dices, bueno, yo la Biblia la puedo dejar ahí abandonada un mes, esta no es importante para ti. No es importante para ti. Pues dices, no me puedo pasar un día sin leer la Biblia. Entonces esa es importante para ti. No me puedo pasar un día sin orar. Entonces la oración es importante para ti. No me puedo pasar un tiempo sin estar tratando de meditar un versículo, entenderlo. Es importante para ti. Y entonces nosotros estamos en una parte así donde vamos. Algunos no han entendido todavía. No entendimos los principios del reino, pero luego no los entendemos porque no tenemos el tiempo para estar meditando en lo que el Señor ha dicho. Y eso es algo que no puede ser así. Yo quiero pedirle que usted tenga ese cuidado, porque nadie lo va a tener. Esto es algo personal. Nadie va a poder estudiar la Biblia por ti, porque de lo contrario es como que alguien te da un lonche. El verdadero alimento es cuando tú te vas directamente a la Escritura y meditas en ella, la lees y permites que esa Escritura la crees y la obedeces, y entonces empiezan a suceder cosas en tu vida. No hay atajos en este camino. Ese es el único medio. Por eso dice la Escritura, angosto es la puerta y angosto el camino que llevan a la vida. No tenemos muchas opciones, pero si nosotros queremos buscarle, es así. Entonces Él quiere que cada uno de nosotros pueda recibir todos esos regalos que Él tiene, todos esos secretos que están en la palabra, que tú los puedes tener y los puedes usar porque Él te los dio. Y aquí lo dice Él. Los misterios del reino de los cielos. El reino de los cielos tiene muchos misterios, o en otras palabras, tiene muchos secretos. Y la gente no lo entiende, entonces no puede participar de eso porque no lo entiende. Y cuando usted lee, por ejemplo, ahí, como le decía ahorita en la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar y parte de lo que él sembraba cayó junto al camino. Ahí está en Mateo, así se regresa a Mateo capítulo 13. Y dice el versículo 3, en la segunda parte, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero al salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vuelve a decir, ¿sabes qué? El que tiene su entendimiento abierto, entiéndalo. Sí. Entonces el Señor, la semilla es la palabra de Dios. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, ¿qué hacemos con ella? Cuando recibimos una palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios está hablando en nuestro corazón? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Sí? ¿La vamos a atesorar? ¿La vamos a obedecer? ¿O simplemente es información? Porque si solo es información, si no lo entendimos, entonces no logra nada aquello. Aunque es la semilla de vida, no logra nada en tu vida. Si hay cosas que tú has recibido de la palabra de Dios, la tienes ahí, pero no lo obedeces, y tú dices, más adelante, esa palabra incluso es probable que ya no esté ahí. Jesús hace la explicación de eso. Dice el verso 19, ¿verdad? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Dice, arrebata lo que fue sembrado en su corazón, se lo quita del corazón. Aun cuando la semilla cayó en tu corazón, de ahí mismo, de tu corazón, Él va y la quita. Por falta de entendimiento, porque no la entiende. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Ah, qué bonito! Sí, el Señor. Amén. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, ¿va a haber persecución? Pues sí, hay persecución en cierta medida. La gente se burla de uno, sobre todo cuando uno está recién buscando el Señor. Pues hasta los vecinos, hasta los de la misma casa se ríen de uno, ¿verdad? A ver el hermano que haga oración, a ver el aleluya, o a ver muchos apodos que nos ponen, ¿verdad? Y entonces uno puede retroceder por esa causa, porque a veces la presión de la familia es tan fuerte que nos quiere hacer retroceder. Pero es algo que es superficial. Yo creo que hay mucha gente superficial que no se vea, que no se sumerge. Yo le puedo decir que uno, como en mi profesión como ingeniero agrónomo, cuando llega uno y ve una tierra, y uno ve la tierra y haces, escarbas la tierra y dices tú, esta no es buena tierra, es muy delgada, aquí no va a prosperar un cultivo, o las cosechas que va a dar son muy limitadas. ¿Por qué? Porque el suelo es muy ligero, ¿sí? Es muy poquito suelo y abajo ya están las piedras. Y es lo que dice aquí. Dice que no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, no prospera esa siembra. Pero si tú profundizas, pues cuando tú ves y hacemos uno hace un perfil de la estructura del suelo, y uno dice, bueno, son tantos centímetros de capa arable, entonces tú aquí lo que siembres te va a dar, porque tiene muy buena superficie de suelo. Y dice la Escritura que el hombre que recibe la palabra y la cree y la entiende es como un suelo así, un suelo profundo, un suelo que va a dar fruto, ¿sí? El entendimiento es para la gente, cuando no podemos juzgarlo, pero vamos a decir que tú ves cuando alguien ha entendido la palabra, y también ves cuando alguien no la ha entendido. Es notorio, ¿sí? Y Jesús quiere eso, que nosotros no seamos necios, sino seamos entendidos. Y cada cosa que Dios nos dice, si nosotros somos sabios, lo vamos a sumar, y cada uno de nosotros le va sumando a su vida, y eso va a ser una vida rica en sabiduría, en entendimiento, y las demás cosas el Señor las va a traer. ¿Qué dice la Escritura? Dice, usted conoce ese versículo que es muy conocido, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La gente busca muchas cosas, pero dice la palabra de Dios, la prioridad, buscad primeramente. Cuando dice buscad, esa palabra buscad significa muchas cosas. Buscar significa investigar, buscar significa explorar, ¿sí? Buscar significa meditar. Ese buscar no va a suceder de manera así aleatoria, ¿no? Ay, pues mira, ya me encontré con esto, ¿no? Si no anda buscando, usted no va a encontrar. Por eso dice la Escritura, el que busca encuentra. Pero si no estás buscando, por error no lo vas a encontrar. Dios no se revela de esa manera.
Dice claramente: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Tiene que haber una búsqueda, algo genuino de parte nuestra. De lo contrario, vamos a vivir una vida muy superficial, teniendo Dios tantas cosas, tantos secretos, tantos misterios que quiere darnos a conocer. Porque el fin de la iglesia va a ser ese: una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, preciosa. Dice la Escritura que se convierte en tierra deseable. Cuando la gente lo vea, quiera tener eso. Pero eso va a suceder cuando ese entendimiento venga a la vida, y que realmente le demos el valor a la palabra, a la Escritura, a lo que dice ahí, a la comunión con su Santo Espíritu. Porque eso es algo que tenemos que hacer. Nadie lo puede hacer por nosotros. Nadie. Tú mira qué haces con tu tiempo, cómo lo usas y de qué manera puede eso crecer. Todos tenemos tiempo, la misma cantidad, 24 horas. Es un bien común que se nos ha dado a todos, pero cada quien lo usa como quiere. ¿Cuántas horas de eso tú dedicas a tu comunión con Dios? ¿Qué tanto espacio le dedicas? Yo sé que hay trabajos extenuantes, difíciles, demandantes. Sí, está bien todo eso. Pero Dios es un Dios celoso, pues. Dios es un Dios celoso. Dios está buscando eso. Está buscando entre los hombres. Dios está buscando ese nivel de intimidad, ese nivel de relación. Y Jesús vino a eso. A lo mejor usted puede decir: yo me iba a acostar, pero antes de acostarme voy a invertir estos 15 minutos. O al despertarme voy a tomarme esta media hora, o estos 20 minutos, o una hora, no sé, lo que usted acostumbre. Porque tiene que ser algo intencional de parte nuestra. Es algo que tú tienes que hacer. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y aún así, muchos estaban tristes, muchos estaban decepcionados, sin esperanza. Y yo digo, eso fue hace 2000 años, pero si vemos la condición actual, no es muy diferente. Hay mucha gente, aún dentro de la iglesia, triste, decepcionada, sin esperanza, y que viene como parte de una rutina simplemente. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que cada día sea algo nuevo, un descubrimiento, algo poderoso que está sucediendo, que tengas en tu corazón una expectación: algo bueno viene, algo va a pasar. El Hijo de Dios tiene que ser un hombre, una mujer sumamente optimista. Tenemos que tener esa actitud. Pero nadie tiene control de eso más que tú. Nadie. Solo tú tienes control de eso. Yo te digo, el Señor dice: búscame, búscame. El que me busca en lo privado, yo lo recompenso en lo público. El tiempo que tú pases a solas con Dios va a ser notorio. Así dice a los discípulos: se les notaba que habían estado con Jesús, porque el hecho de estar con Jesús va a impactar. Tú no puedes ser invisible. Si estás con Jesús, tú no puedes ser invisible. Él te va a hacer visible, porque esa es parte. Dice: tú no enciendes una luz y la pones debajo de la mesa, la pones arriba. Y Dios quiere que tú estés encendido y levantarte. ¿Para qué? Para su gloria, para que testifiques. Ese es el plan de Dios. No ha cambiado. Dios no cambia. Dios es el mismo. Nosotros somos los que decimos: bueno, Señor, pues más adelante, más adelante. Ahorita todavía tengo compromisos, tengo que hacer estas cosas. Y bueno, y te puedes pasar así 1 año, 2, 10, 20, no sé cuántos. Pero el Señor, eso es lo que dice: yo quiero que me entiendas, yo quiero que me conozcas. Y eso no va a ser el Espíritu que Él nos ha dado. Dice, Jesús dijo: Él les enseñará todas las cosas.
Entonces, si hay cosas que no entendemos, quiere decir que no hemos pasado el tiempo suficiente con el Espíritu de Dios. Porque Él nos iba a enseñar todas las cosas. Entonces, vamos allá, cada uno en su tiempo personal. Hágase un espacio, comprométase con eso, comprométase. Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él ya vino, murió por nosotros, nos dejó su palabra, nos dejó ese tesoro, esa herencia, y Él se fue y está a la diestra del Padre, esperando hasta que el Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Es lo que dice la Escritura. Y entonces Él envió al Espíritu Santo, dijo: no los voy a dejar solos, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros y nos va a enseñar. Nuestra comunión con el Espíritu Santo tiene que crecer. Tiene que crecer. Es sí o sí, no tenemos opción. Tiene que crecer nuestra comunión con el Espíritu de Dios. Ahora es Él. Nosotros ahorita tendremos que tener una comunión con el Espíritu Santo, una comunión preciosa con Él, ¿sí? De todos los días, porque Él está ahí. Y por eso dice: no lo contristes con tu desobediencia, no lo contristes con tus malas palabras, no lo contristes con tus malos pensamientos. Permite que el Espíritu Santo esté cerca de ti. Él conoce los planes de Dios para ti. Dice la Escritura eso. No hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Y ese Espíritu Santo con nosotros nos va a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ese es su plan maravilloso. El Espíritu Santo es Dios también, ¿sí? Pero Él anhela, nos anhela, dice, el Espíritu que Dios hizo morar en nosotros los anhela celosamente. Él tiene celos de nosotros. Cuando nosotros dejamos la comunión con Él por hacer nuestras cosas, lo que nosotros queremos. Yo creo que es un tiempo para que nosotros podamos decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque realmente te he fallado. Y he hecho con mi tiempo lo que he querido y quizás he dejado al Espíritu Santo ahí, de lado. Pero Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere revelarse a tu vida. Invítalo. Por eso Pablo, cuando termina las cartas, usted ve que dice: la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea, la comunión no se pierda con el Espíritu Santo. Acostúmbrese a hablar con Él. Ábrele su corazón. Y esa es la promesa. Dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es como el anticipo de lo que Dios nos va a dar. Así como creemos que Jesús vino, murió y resucitó por nosotros, también debemos creer que el Espíritu Santo vino y que Él vino para llenarnos, ¿sí?, de poder. Dice Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiremos poder para testificar. No hay nada que Él no sepa. Es Dios. Imagínese que usted puede estar con Él. Él sabe su futuro. Él sabe todo lo que te va a pasar. Absolutamente todo. ¿Quién no quiere tener a alguien así a su lado? Valore. Búsquelo. Pase tiempo con Él. Esa es la mejor inversión de tiempo que usted pueda tener. El Espíritu Santo en su vida. ¿Sí? Como le decía Moisés en aquel tiempo al Padre: Señor, si tú no vas conmigo, entonces no voy. Que así sean nuestros días. Que digas: Espíritu Santo, yo necesito que andes conmigo. Yo necesito que tú me digas qué decir, cómo decir, a quién decir, cuándo debo decir no, cuándo debo decir sí. A lo mejor usted dice: es mucho. Él es mucho más que eso que yo. Yo le estoy quizás a lo mejor dando una mínima parte de lo que Él es. Que Él sea una parte o la parte más importante en su vida. Amén. Póngase en pie, por favor.
Cuando la Biblia habla de promesas, habla de la promesa. La promesa es como lo máximo. Hay promesas, pero la promesa es el Espíritu Santo. Él es la promesa, ¿sí? Lo más valioso que podemos tener. Búsquelo, porque Él no se lo va a dar a quien no lo está buscando. Los discípulos se quedaron 10 días esperándolo. Y digo yo, no fue ni mucho. ¿Qué tanto estamos dispuestos a esperar para tener un encuentro con Él? Porque Él quiere tener un encuentro contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí han venido hoy por un mensaje, por una palabra. Yo creo que la palabra es clara, Señor. El mensaje es claro. Tú quieres que cada uno de nosotros entendamos que tú tienes un plan maravilloso, pero que si tu Santo Espíritu no está con nosotros para revelarnos las Escrituras, para revelarnos el poder tuyo, Señor, viviremos vidas limitadas, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú te reveles a cada uno en esta hora, en esta tarde. Revélate a sus vidas, Señor. Que te conozcan de manera personal, de manera profunda, Señor. Padre, que cambien sus patrones, sus hábitos de conducta, Señor. Padre, desafía, Señor, a tu pueblo. Desafíalo, Señor. Así como le dijiste a los discípulos en aquel tiempo, no se vayan, esperen hasta tener al Espíritu Santo de su lado. Así yo les digo, Señor, en esta hora que Padre, cada uno puede tener una experiencia personal con tu Santo Espíritu, Señor. Padre, abre ese tiempo con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno pone en ellos el querer como el hacer, pone en ellos hambre, pone en ellos sed de esta búsqueda de tu Santo Espíritu, Señor. Espíritu Santo, sopla, Señor, sobre ellos. Sopla, Señor, de los 4 vientos, Señor. Inunda los corazones, Señor. Padre, aquellos corazones que están anhelando, Señor, buscando, Señor, queriendo más y más de ti. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo. Lo bendigo con paz, Señor, pero sobre todo lo bendigo con hambre. Un pueblo hambriento por ti. Un pueblo sediento por tu Santo Espíritu, Señor. Un pueblo anhelante, Señor, que te anhele, que te desee, Señor, que desee esa comunión íntima y preciosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.